Me escuchan perfecto. Bueno, muy bien. Esto habilita entonces a que demos comienzo a la videoconferencia del día de la fecha, en la cual vamos a tratar uno de los temas centrales del derecho constitucional, vinculado específicamente a la carrera o vinculado con la carrera de ciencias económicas, tanto para contadores, administradores como licenciados en economía. En ese sentido, como ustedes verán en la filmina que se les presenta, el tema a tratar es el poder tributario o las facultades económico y financieras que tiene el Estado en función de lo establecido en la normativa constitucional. En ese sentido, cabe señalar que nuestra Constitución Nacional ha previsto muchas normas vinculadas con la cuestión económica. Es así que... Espero. Aquí no se está viendo. Ah, no me está viendo. Bueno, esperen un segundito, chicos, que vamos a tocar algo ahora. ¿Cuál? ¿Me dice cuál es? ¿Está? Sí. Ahí se ve. Ahí se está viendo ahora, perfecto. Bueno. A ver, para un segundito, chicos, ponemos desde el principio. Acá estamos. Les venía señalando que nuestra Constitución tiene una atención especial respecto de la cuestión económica. Es así que son muchas las normativas que se refieren o artículos de la Constitución que están referidos a la cuestión económica. Es así que tenemos una serie de artículos que están tanto en la primera parte, que es la denominada parte dogmática, como en la segunda parte, o también denominada parte orgánica. En este sentido, ya desde el preámbulo mismo se señala en alguna medida una impronta de naturaleza económica en nuestra Constitución, cuando en ella expresamente se establece asegurar, ¿no es cierto?, los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra prosperidad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Es decir, que ya la palabra bienestar nos está hablando, ¿no es cierto?, de una propensión del bienestar que no es solo también moral, sino que también tiene que ver con cuestiones de naturaleza económica. Entrando ya concretamente en algunas de las normativas que regulan la materia económica dentro de nuestra Constitución, cabe en el artículo 4, en donde se establece la conformación del Tesoro Nacional, el artículo 9, 10, 11 y 12, que están vinculados con la libertad de tránsito interprovincial, la provisión de las aduanas interiores, el establecimiento únicamente de una aduana nacional, y también el establecimiento de la libertad de tránsito interprovincial de buque y la igualdad de los puertos. Luego, también en el artículo 14, cuando se consagran todos los derechos civiles, dentro de ellos se encuentra el derecho a trabajar, a ejercer ilícita. El artículo 15, que está vinculado con la abolición de la esclavitud. El 16, que está vinculado con la igualdad, y cuando se habla de la igualdad, en la última parte dice que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Es decir, que aún cuando se está hablando de un principio constitucional tan importante como la igualdad, hay una referencia directa e inmediata dentro de la Constitución a un aspecto de carácter económico, como el establecimiento de los impuestos, los cuales deben ser, conforme a los pautas establecidos en el 16, iguales ¿no es cierto?, aclarado y defendido constitucionalmente. El artículo 18, cuando establece las garantías del proceso, también se vinculan. También tiene su importancia el artículo 20, en cuanto establece la vinculación entre, la igualdad, perdón, entre los derechos de los nacionales con los extranjeros, de forma tal entonces que en materia económica también existe esta paridad o esta igualdad tanto nacionales como extranjeros. O el artículo 25, en cuanto establece que se fomenta la inmigración europea. Todo ello son normas de naturaleza económica, de cuestión económica, que están desarrolladas en la primera parte. En la segunda parte de la Constitución vamos a advertir que dentro de las atribuciones establecidas al Poder Legislativo en el artículo 75, hay una regulación expresa en cuestiones de naturaleza económica desde el inciso 1 hasta el inciso 14. Todos estos incisos se tratan
expresamente de cuestiones de naturaleza económica. Es así, por ejemplo, que podemos enumerar muy rápidamente, a modo de pantallazo, que el inciso 1 nos habla de las aduanas y de los derechos de importación y exportación. El inciso 2 de los impuestos directos e indirectos y de la Ley de Cooperación Federal, tema que vamos a tratar con algún detenimiento más adelante. Luego, en el inciso 3 habla de las asignaciones específicas, el 4 acerca de los empréstitos, el 5 sobre la posibilidad de disponer del uso de las tierras nacionales, el 6 en cuanto a la facultad de establecer para emitir moneda, el 7 respecto a la deuda interna y externa, el 8 respecto del presupuesto, el 9 es la posibilidad de establecer subsidio, el 10 que regula la navegación, el 11 que nos habla del concepto de pesas y medidas, es decir, la capacidad que tiene el Estado de hacer sellar moneda. El 12, en cuanto establece, ¿no es cierto?, en gran medida la legislación de fondo, el Código Civil, el Código Tributario, etc. El 13, cuando nos habla del comercio internacional e interprovincial. El 14, cuando establece y regula el correo, que es una de las rentas que tiene el Estado Nacional. El 18, cuando establece, ¿no es cierto?, la cláusula de prosperidad del Constituyente de 1853. De tal manera, entonces, el 19, en cuanto establece el cláusula de prosperidad, ¿no es cierto?, del Constituyente de 1994. De tal manera, entonces, que son muchas las cláusulas, muchos de los incisos del artículo 75 que se refieren a la materia impositiva. Tengan en cuenta ustedes que el artículo 75 cuenta con 32 incisos, de los cuales 16 se refieren, es decir, la mitad se refieren a cuestiones de naturaleza económica. Vean ustedes la importancia y significación que tiene el aspecto económico dentro de la regulación constitucional. Luego tenemos el artículo 99 que regula las atribuciones del presidente de la República, en donde le consagra expresamente en 2 incisos determinadas y precisas atribuciones en materia económica en favor del presidente de la República. Es así que establece en el inciso 10 que le corresponde la supervisión de la recaudación de las rentas y de los servicios. La supervisión, tengan en cuenta. Y el 11 tiene la capacidad de firmar tratados, y obviamente dentro de esos tratados están incluidos los de naturaleza comercial. El artículo 100, que se refiere a las atribuciones que le corresponde al jefe de gabinete de ministros, y en los incisos 6 y 7 expresamente le establece, ¿no es cierto?, la obligatoriedad de emitir, ¿no es cierto?, de elaborar el proyecto de ley de presupuesto. O sea, el jefe de gabinete de ministros tiene la facultad de elaborar, es el que comienza la tarea de elaboración de la ley de presupuesto nacional. Y el artículo 7 se refiere, ¿no es cierto?, a la obligación que tiene de hacer recaudar la renta de la nación, que está en cabezas del jefe de gabinete de ministros. Luego también tenemos el artículo 125, que está referido a las facultades de naturaleza provincial, en donde expresamente le establece que están establecidas las facultades provinciales, en donde aparece, entre otros, por ejemplo, las provincias pueden celebrar tratados parciales con fines administrativos de justicia, de intereses económicos y de trabajo de utilidad común, con conocimiento y promover su industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles, de canales navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la explotación de sus ríos por leyes protectoras de esos fines y con recursos propios. De tal manera, entonces, que advertimos cómo en el texto constitucional, de manera muy rápida y panorámica, hemos señalado cuáles son esas normativas de naturaleza constitucional. Ahora vamos a proceder a analizar, ¿no es cierto?, concretamente cuáles son los límites constitucionales de la potestad impositiva, de la potestad económica, fundamentalmente de la potestad impositiva que tiene el Estado. Luego vamos a analizar la distribución de competencias entre el gobierno federal y las provincias. Luego vamos a analizar el convenio de cooperación federal. Luego vamos a analizar la conformación del Tesoro Nacional para, a posteriori, analizar 2 aspectos muy importantes como son la aduana y el presupuesto. De esa manera estaríamos dando un panorama general de esta unidad que podemos denominar, ¿no es cierto?, del poder tributario. Ingresando entonces al análisis concreto de los límites a la potestad impositiva, cabe señalar que la Constitución ha señalado una serie de principios que deben ser respetados de manera expresa por el legislador al momento de establecer impuestos. Y esos 4 principios,
o 4 límites a la potestad impositiva son los señalados ahí en la filmina: el de la legalidad fiscal, la de la igualdad fiscal, la de la no confiscatoriedad y el de la finalidad. Legalidad fiscal es muy sencillo, significa que los impuestos pueden ser establecidos exclusivamente mediante leyes, no pueden ser establecidos a través de otra forma jurídica que no sea una ley. Tan es así, por ejemplo, que el mismo artículo 99, inciso 2, en cuanto establece las facultades que tiene el presidente de dictar decreto de necesidad y urgencia, establece expresamente la imposibilidad de dictar decreto de necesidad y urgencia en materia tributaria. De tal manera, entonces, que se resguarda de una forma muy firme a través de los artículos 14, 19, 16, 14, 19, la exigencia de que los impuestos deben ser establecidos exclusivamente mediante el dictado de una ley. La igualdad fiscal es la que nace justamente del artículo 16 de la Constitución, en donde se señalaba que la igualdad es la base del impuesto y de la carga pública. Eso también debe ser vinculado con la última parte del artículo 4, en donde se establece que las contribuciones que en forma equitativa establezca el Congreso, es decir, la palabra igualdad y la palabra equidad están dentro del corazón constitucional a los fines de establecer los parámetros sobre las bases en las cuales deben ser realizadas el establecimiento de los impuestos, es decir, que se debe respetar la igualdad. Esa igualdad fiscal no significa una igualdad meramente ante la ley, sino que es una igualdad que podemos denominar una igualdad jurídica, es decir, que debe ser tenida en cuenta en la medida que estén en las mismas condiciones, es decir, frente a las mismas condiciones corresponde el mismo tratamiento, lo cual habilita la posibilidad de establecer distintas categorías dentro de los establecimientos impositivos. Entonces, estableciendo de distinta forma algún tipo de graduación en los impuestos, como se da, por ejemplo, ganancias, o en algunos otros como renta presunta, etcétera, en donde hay distintas alícuotas conforme el grado o en la categoría en que el contribuyente se ubique. Todas esas clasificaciones, en la medida que no sean de carácter persecutorio o que importen una desviación de poder, son plenamente válidas y están admitidas en el texto constitucional desde la perspectiva del análisis de una igualdad jurídica, una igualdad que está basada entonces en tratar de la misma manera a quienes se encuentran en las mismas condiciones. De esta forma, entramos entonces al tercer límite de la potestad impositiva, que lo constituye la prohibición de la confiscatoriedad. Es decir, los impuestos no pueden tener tal grado, tal volumen, tal intensidad que constituyan o que se transformen en confiscatorias, es decir, que puedan llegar a ocasionar la pérdida del bien o de la actividad o del servicio que se encuentra predispuesto a regular. En ese sentido, en el marco de los impuestos directos, por ejemplo, se han establecido límites respecto de su potestad impositiva, por ejemplo, el impuesto a las ganancias. Uno de los límites que está establecido es el 35% como límite que se puede acceder, que se puede obligar a tributar a una persona respecto de sus ingresos. O de su ingreso. Y la finalidad, que la finalidad del impuesto debe ser, obviamente, el bienestar general. Después, así, entonces, los límites de la potestad impositiva, corresponde que ingresemos nosotros a analizar cómo está conformado el Tesoro Nacional, es decir, cuáles son los recursos económicos con los que cuenta el Estado, cuáles son los recursos que el Estado se va a valer para llevar adelante todos los gastos y todo su funcionamiento dentro de conforme el contexto constitucional. El artículo 4 establece la conformación del Tesoro Nacional, es decir, son los recursos que le corresponden al Estado Nacional, al Estado Federal, no a las provincias, exclusivamente al Estado Federal. Y esos recursos están compuestos, en primer término, de denominados derechos de importación y exportación, es decir, aquellos aranceles que se cobran a los bienes o servicios que son importados o bien a los bienes y servicios que son exportados. Estos derechos son diferentes de los impuestos, razón por la cual los principios señalados, ¿no es cierto?, en orden a su impacto económico son muy diferentes con relación a los impuestos. Así que, por ejemplo, no existen limitaciones en el porcentaje de los aranceles porque
en los derechos de importación y exportación lo que se tiene en cuenta es la política macroeconómica de un Estado. En cambio, en la tributación impositiva se tienen en cuenta cuestiones internas del Estado y de allí entonces que su regulación y el alcance de los mismos es muchísimo más restringido. De esa manera, por ejemplo, los derechos de importación y exportación, si el Estado les resulta conveniente que ingresen determinados bienes, los aranceles que se cobrarán por esos bienes pueden ser muy bajos o inexistentes, o hasta incluso se puede llegar a promover a través de algún tipo de subsidio el ingreso de esos bienes, de la misma manera con relación a la exportación. En cambio, si no se quiere evitar el ingreso de determinados productos, se fijan derechos de importación muy altos, que incluso pueden duplicar, triplicar o cuadruplicar el valor del inmueble, el valor del bien o del servicio que se quiere importar, de tal manera a los fines de desalentar, ¿no es cierto?, su ingreso al país, por criterios o por principios de naturaleza fundamentalmente macroeconómica. En segundo lugar, aparecen las denominadas rentas de correo. Las rentas de correo constituyen una fuente de ingreso significativa en el momento del dictado de la Convención de 1853, en donde el Estado tenía efectivamente el monopolio de esta actividad. Esta actividad era rentable en su momento, y así también constituía, ¿no es cierto?, una obligación del Estado de hacer llegar, ¿no es cierto?, la posibilidad del correo a todos los puntos del país. De esta manera, entonces, se fijó que esta fuera una actividad de carácter nacional y que los ingresos o beneficios que se pudieran llegar a obtener de dicha actividad debían integrar el patrimonio del Estado Nacional, por eso que fue incorporado dentro de los recursos que integran el denominado Tesoro Nacional. Luego aparece como tercer ítem de recursos que le corresponden al Estado Nacional el de la venta y locación de tierras de propiedad nacional. Con respecto a este tema, cabe señalar que al momento de la sanción de la Convención de 1853, nosotros tenemos que tener en cuenta que la Argentina estaba compuesta por 14 provincias. De tal suerte entonces que había una serie de provincias que actualmente integran el Estado argentino que no estaban incorporadas como tales dentro de nuestro... no estaban integradas al territorio nacional. Estamos hablando que eran, en definitiva, todos los territorios que con posterioridad se denominaron territorios nacionales. Al momento del dictado de la Constitución de 1853, 1860, los límites sur de la Argentina llegaban aproximadamente hasta la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, o hasta la ciudad de Bahía Blanca, en Buenos Aires. Los territorios hacia el sur eran territorios que estaban bajo el dominio, en definitiva, bajo el dominio de los pueblos originarios. En ese contexto, con posterioridad a lo que se denominó la conquista del desierto, todos los territorios del sur se transformaron en territorios nacionales y bajo el dominio del Estado Nacional. Entonces, bajo el dominio del Estado Nacional, todos sus territorios pasaron a integrar la República Argentina, y al ser incorporados dentro de los territorios, permitieron la posibilidad de su venta y locación, lo cual generó importantísimos recursos económicos en favor del Estado Nacional cuando se produjo justamente distintas leyes que procedían a la venta de estos territorios. Y con respecto al norte, cabe señalar que se incorporan, ¿no es cierto?, luego de la Guerra de Paraguay, se conoce actualmente como la provincia de Chaco y de Misiones, convirtiéndose también en territorios nacionales, al igual que los del sur del país, hasta la década de 1950, en donde paulatinamente estos territorios fueron siendo provincializados e integrándose como provincias a la estructura del Estado federal, que son las provincias que actualmente conocemos como Chaco, Misiones, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz, y me faltan Chubut, Tierra del Fuego, y bueno, creo que falta algo más, no recuerdo bien, no escapo el nombre, pero bueno, todas las provincias del sur se integran al Estado federal. Esto constituye actualmente la circunstancia de la venta o locación de territorios nacionales no constituye una fuente de ingreso significativa e importante para el Estado Nacional.
sino que, por el contrario, es en definitiva el Estado Nacional quien, a través de la expropiación, es la que busca tener más territorios para poder llevar adelante distintas actividades que hacen al bienestar general. Luego aparece, ¿no es cierto?, como otro de los mecanismos para obtener recursos por el Estado, los denominados empréstitos y operaciones de crédito. Los empréstitos son ni más ni menos que los créditos externos que pueda requerir el Estado Nacional a la banca o a organismos multilaterales de crédito que le prestan dinero a la Argentina para que ésta pueda llevar adelante las operaciones o las cuestiones que crea más conveniente. Y luego aparece finalmente como el quinto recurso establecido en el artículo 4, que son las demás contribuciones. Cuando utiliza la palabra contribuciones por parte de la Constitución Nacional, estamos hablando de los impuestos. La palabra contribuciones e impuestos en términos constitucionales son sinónimos. En este sentido, entonces, cabe señalar que todas aquellas contribuciones que imponga el Congreso, ¿no es cierto?, podrán ser establecidas e imputadas y correspondientes a los recursos del Estado Nacional. Cuando decimos contribuciones, esto nos obliga entonces a avanzar acerca de la materia impositiva y hablar, ¿no es cierto?, de la clasificación y vincular, ¿no es cierto?, este artículo 4 con lo establecido por el artículo 75, inciso 2, en donde se establece, ¿no es cierto?, la existencia de una clasificación entre impuestos directos e impuestos indirectos. Es así que expresamente el artículo 75, inciso 2, dice: corresponde al Congreso imponer contribuciones indirectas con facultad concurrente con las provincias e imponer contribuciones directas por tiempo determinado proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación, siempre que la defensa, seguridad común y bienes general lo exija. De tal manera, entonces, que ya texto constitucional en el artículo 75, inciso 2, nos habla de dos clases de contribuciones, las directas y las indirectas, que es lo mismo que decir impuestos directos o impuestos indirectos. El texto constitucional no ha establecido un criterio clasificatorio o cómo deben ser distinguidos los impuestos directos de los impuestos indirectos. Para ello, se ha elaborado una serie de criterios, de clasificaciones en términos constitucionales, en términos de interpretación jurisprudencial, en donde los criterios utilizados han sido: uno, la posibilidad de traslado del impuesto. Todos aquellos impuestos que pueden ser trasladados son considerados indirectos, y aquellos impuestos que no pueden ser trasladados son considerados impuestos directos. Y también el otro criterio que se utiliza es que las manifestaciones inmediatas de riqueza personal constituyen impuestos directos y las mediatas constituyen impuestos de naturaleza indirecta. Es decir, por ejemplo, una persona, producto de su actividad profesional, percibe un determinado honorario, ese honorario es un ingreso que se le produce, es una ganancia, y esa ganancia es una manifestación inmediata, de su riqueza personal, con lo cual corresponde, ¿no es cierto?, considerar a ese impuesto como un impuesto de naturaleza directa. En cambio, mediatas son en aquellos otros en donde se requiere todo un proceso previo para poder determinar su magnitud y significancia. De esta forma, entonces, podemos decir, o podemos avanzar, en definitiva, a uno de los temas centrales que hace a la materia económica, que es cómo son distribuidos las contribuciones o los impuestos entre el Estado Nacional y las provincias. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta lo establecido concretamente por el criterio clasificatorio, es decir, analizaremos primero los denominados impuestos directos y luego los denominados impuestos indirectos. Con respecto a los impuestos directos, si leemos con atención el artículo 75, inciso 2, en su segunda oración, dice imponer contribuciones directas por tiempo determinado, y siempre que, es decir, está señalando una serie de condiciones que, en definitiva, están acreditando de que los impuestos directos le corresponden como principio general a las provincias. Es decir, el establecimiento de los impuestos directos es una atribución que le corresponde en principio a las provincias, y excepcionalmente le corresponden al Estado federal.
Al Estado federal o nación le corresponderán en la medida que se den los requisitos constitucionales establecidos para ello. Es decir, por un lado, se deberá establecer que son necesarios a los fines de la defensa, la seguridad o el bienestar general lo exijan. El bienestar general es un concepto bastante amplio, razón por la cual la fijación de impuestos de carácter directo a través de este criterio es bastante amplio y permite, ¿no es cierto?, una consideración bastante genérica respecto del mismo, lo cual le quita bastante esa naturaleza excepcional, como si son, por ejemplo, las otras dos hipótesis, cuando uno habla de defensa o de seguridad, es decir, se tiene que justificar en una situación necesaria de defensa o de seguridad para establecer un impuesto. Establecemos bienestar general es un concepto muy amplio, que entonces le da una mayor amplitud a la posibilidad del establecimiento de hechos imponibles por parte del Estado Nacional a través de la utilización de estos denominados impuestos de carácter directo. Pero sí establece concretamente que estos impuestos directos deben tener un plazo determinado, es decir, debe haber un plazo fijo por el cual van a tener subsistencia estos impuestos. Con respecto a los impuestos indirectos, tenemos que la misma cláusula constitucional, en su primer apartado, dice concretamente que son concurrentes con las provincias, es decir, que pueden ser establecidos tanto por la nación como por las provincias. Para lo cual hay que tener muy en claro entonces también que evitar, ¿no es cierto?, en este caso, la superposición de la doble o triple tributación, los cuales van en contra de los principios constitucionales. Finalmente, cabe señalar, como ya hemos dicho, que los derechos de importación y exportación son exclusivamente establecidos en beneficio del gobierno federal. Es decir, que la nación es exclusivamente el único que va a poder recibir los derechos de importación y exportación. Aunque cabe señalar que el producto de las últimas modificaciones normativas y fruto también de las negociaciones políticas, en su momento, en algunos aranceles vinculados a cuestiones agropecuarias, fundamentalmente la venta de soja, ¿no es cierto?, la exportación de soja, ha llevado que un porcentaje de esos derechos de importación y exportación, de esos derechos de exportación, sean compartidos por el Estado Nacional con las provincias en función de un convenio específicamente establecido a ese efecto. Esto nos lleva, ¿no es cierto?, esta cuestión de la distribución de competencias del gobierno federal y provincial llevó a que, como fruto de la crisis del año 1930, se viera el Estado Nacional en la obligación, ¿no es cierto?, de establecer un denominado impuesto a los réditos, que es lo que actualmente se conoce como impuesto a las ganancias. En ese impuesto a los réditos, que era el neto corte nacional, de neto corte de impuesto directo, por ende le correspondía a las provincias, el gobierno federal lo estableció concretamente estableciendo que a partir de ese año 1932 y por 10 años se establecía el impuesto a los réditos que iba a ingresar exclusivamente en favor del gobierno federal. Con posterior al año 1934, a los fines de una decisión de verificación de impuestos internos, comenzó a visualizarse, ¿no es cierto?, la necesidad de establecer leyes de coparticipación federal. Entonces, ¿qué son las leyes de coparticipación federal? Las leyes de coparticipación federal se refieren a una norma de carácter general en función de la cual se establecen los criterios de reparto y fundamentalmente los porcentajes en que se va a repartir lo que ingresa al Estado Nacional entre el Estado Nacional y las provincias. Ustedes tienen ahí establecido las distintas leyes de coparticipación federal que se han dictado en nuestro país, con distintas naturalezas y distintas características. La primera del 35 al 54, del 55 al 72, del 73 al 84, y desde 1988 hasta la fecha, con una serie de modificaciones normativas posteriores, está en vigencia la ley 23.548. Como dato meramente ejemplificativo, miren ustedes la evolución que tuvieron las distintas leyes en los distintos periodos respecto de los porcentajes de distribución entre la nación y las provincias. La primera normativa, esa del año 1934, tuvo un reparto que establecía un 82% en favor de la nación y un 17% en favor de las provincias.
Con posterioridad se incrementó la participación provincial, pero quedando en desventaja respecto a la nación, o sea, 54 y 46. Luego existió una situación de equilibrio a través de la ley 20.221, que es del 48,5% para cada uno, y finalmente a través de la ley 23.548 se le otorga una mayor participación de la recaudación impositiva en favor de las provincias, otorgándole un 54% y un 42% en favor del Estado Nacional. Cabe señalar que hay un 3% que faltaría, o sea, si sumamos 42,34 y 54,76, no va a dar la suma de 97. Un 1% es utilizado para el mantenimiento del fondo de distribución, y el 2% se otorga una alícuota diferenciada en favor de 4 provincias, dentro de las cuales, por supuesto, la provincia de Buenos Aires, que se beneficia de esta manera, al igual que las provincias de Tierra del Fuego, Chubut y Formosa. Así que puesta la cuestión, tenemos en claro entonces este es el panorama normativo. Los convenios de coparticipación, estamos diciendo que es una norma de carácter general tendiente a establecer lo que corresponde a las provincias y al Estado Nacional con respecto a la masa coparticipada. La Constitución Nacional, a través de la reforma de 1994, reguló expresamente los convenios de coparticipación federal a través de la incorporación, ¿no es cierto?, de los párrafos correspondientes al artículo 75, inciso 2, en donde estableció una serie de pautas y de criterios que deben ser tenidos en cuenta a la hora de analizar esta normativa. Lo primero que se señala en esta norma es que la coparticipación es una ley convenio sobre la base de acuerdos entre la nación y las provincias, que instituye regímenes de coparticipación de esta constitución, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos. Observen ustedes que habla los convenios de coparticipación como acuerdos entre la nación y las provincias. O sea, tiene una naturaleza voluntaria, de consenso entre la nación y las provincias, no de imposición de un sector sobre el otro. Se busca entonces el acuerdo, se busca los consensos a la hora del establecimiento de esta normativa. Cabe señalar entonces que la Ley de Coparticipación Federal, al establecer esta distribución de los ingresos percibidos por el Estado Nacional, se establece lo que se denomina la distribución de la misma, que se puede clasificar en distribución primaria y distribución secundaria. La distribución primaria es la que se da entre la nación y todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Luego, la distribución secundaria es la que se realiza en la porción que les corresponde, que es ese 56% que habíamos indicado con anterioridad, en favor de la provincia, que le tocaron a todas las provincias y a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces el 56 es repartido entre ellos. Ese porcentaje es lo que se denomina la distribución secundaria de los ingresos de la nación. ¿Cómo está integrada la coparticipación? La integración de la coparticipación se denomina la masa coparticipable. Y la masa coparticipable está expresamente establecida en el artículo 75, inciso O, cuando señala que estará compuesta por la totalidad de los impuestos directos e indirectos que establezca el Estado Nacional. Pero inmediatamente impone una excepción, que está en el 75, inciso 2, primer párrafo, en el inciso 3, cuando habla de las asignaciones específicas. Es decir, siempre y cuando no tengan una asignación específica. Entonces, todos los impuestos directos e indirectos son coparticipables siempre y cuando no tengan, ya sea en parte o en total, asignaciones específicas, en cuyo caso esas asignaciones específicas no son coparticipables. Expuesto así, la Constitución ya tenemos cómo está integrada la masa coparticipable. Luego tenemos que advertir que el 75 establece la necesidad del dictado de una ley de coparticipación federal, que es base del consenso. En función de su naturaleza, en donde estamos hablando de cuestiones que vinculan al federalismo en sí mismo, es que se establece, ¿no es cierto?, que la Cámara de Origen y la Cámara de Senadores. Esto le otorga, ¿no es cierto?, a las provincias, en esta situación, en donde están todas representadas por igual, todas las provincias están representadas por un número de 3 senadores
cada una, razón por la cual estos 72 senadores están en una situación de cierta igualdad a todas las provincias, en función de la cual la Cámara de Senadores, en caso de existir algún tipo de desacuerdo en el proceso de formalización de las leyes con la Cámara de Diputados, va a prevalecer, ¿no es cierto?, los 2/3 de la Cámara de Senadores sobre los 2/3 de la Cámara de Diputados, en este caso de la Cámara iniciadora frente a la Cámara revisora. Otros aspectos que hay que tener en cuenta para el dictado de esta ley es que sigue el procedimiento de formalización, pero se establece, ¿no es cierto?, la necesidad de una mayoría especial calificada a los fines de su aprobación, para lo cual expresamente se establece la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, es decir, la mayoría absoluta es el 50% más 1, con lo cual en la Cámara de Senadores, que son 72, es 36 más 1, 37, es decir, se requiere el voto de 37 senadores a los fines de aprobar la ley de compartición federal. Además, esta ley, luego de haber sido aprobada, y que a su vez no puede ser vetada por el Poder Ejecutivo, debe ser aprobada por las provincias. La forma de aprobación de las provincias no está regulada en nuestra Constitución y ha generado una serie de debates doctrinarios al respecto, y señalo doctrinarios porque hasta el día de la fecha no ha sido dictada una ley de compartición federal por parte del Congreso Nacional, razón por la cual tampoco se ha movido este procedimiento de aprobación por parte de las provincias. Hay quienes sostienen que es una atribución que le corresponde al Poder Legislativo y otros a quienes que consideran que es una atribución que le corresponde al Poder Ejecutivo. Por otra parte, tenemos que será el órgano competente, en definitiva, el Poder Legislativo, que constituye la representación del pueblo de la provincia, el cual le corresponderá entonces decidir respecto de ese extremo. Luego, también se señala expresamente que no se puede modificar unilateralmente. Es decir, también es un acuerdo, pero las provincias no pueden establecer, ¿no es cierto?, a través de una dictada, establecer una modificación de esa norma, sino que siempre debe ser, toda modificación debe ser realizada por acuerdo a través del procedimiento de reforma y modificación de las leyes. Luego se establece que no se puede reglamentar, es decir, el Poder Ejecutivo no podrá dictar un decreto reglamentario de la norma. Y luego también se establece que esa ley debe tener un determinado contenido, o mejor dicho, el contenido debe seguir una serie de pautas, criterios o parámetros a los fines de fijar la manera de establecer esa distribución. Y esos parámetros o criterios que están establecidos en la Constitución han sido calificados por la doctrina como criterios objetivos y criterios subjetivos. Los criterios objetivos están vinculados con las capacidades que tiene cada una de las provincias respecto de sus competencias, de los servicios o de las funciones que brindan. En cambio, el criterio subjetivo está vinculado a una distribución que sea equitativa, solidaria y que brinde en un grado equivalente, ¿no es cierto?, un nivel de calidad de vida, de igualdad de oportunidades y de desarrollo similar en toda y en cada una de las provincias argentinas. Razón por la cual corresponde, ¿no es cierto?, actúa esto como el criterio subjetivo actúa como una válvula de oxígeno en favor de una distribución más equitativa respecto de las distribuciones de provincias, permitiendo de esa forma que quien más competencias tenga, más beneficios se lleve por ser quien tiene mayor gasto. Entonces, de esta forma, para permitirnos que también puedan crecer, porque si no, se generaría una situación de distorsión y de favorecimiento a quien tiene un mayor nivel de desarrollo. Les hablamos, ¿no es cierto?, de la ley 23.548. En esa ley se establece una serie de derechos en favor de las provincias, que son bastante importantes que se tengan en cuenta. Número uno, que se establece un piso mínimo del 34% de la recaudación de los recursos tributarios nacionales en la administración central en favor de las provincias. Se establece, ¿no es cierto?, que ya está en la Constitución, es la remisión inmediata, automática y en forma diaria de los fondos recaudados. Fíjense ustedes que en la Constitución simplemente se señala el régimen de compartición de esta Constitución garantizando la automaticidad en la remisión de fondos, habla nada más que de la automaticidad, y aquí se le agrega en la norma automaticidad más el 300 que sea en forma diaria.
Luego también se establece, ¿no es cierto?, que las provincias pueden establecer una serie de impuestos que son respecto al famoso inmobiliario, a las actividades lucrativas, a las transacciones gratuitas de bienes, a los automotores, a los autos, que son el famoso impuesto sello, el último. Entonces, bueno, estas son un poquito las atribuciones, obligaciones, y después están las obligaciones para las provincias, son que debe, si está de acuerdo a la ley, debe hacerlo sin reservas, o sea, es contenido completo. Le impide aplicar gravámenes locales análogos a los coparticipables, es decir, no se puede repetir impuestos, no puede haber doble imposición, no se puede gravar materias imponibles ni materias primas, no se puede gravar las actividades, bienes y elementos vinculados a la producción, como el servicio, almacenamiento, transporte, circulación, renta, expendio, consumo de bienes y servicios, sujetos a impuestos internos a las ventas y a las materias primas o productos utilizados en su elaboración, es decir, una serie de limitaciones impositivas. Luego también de gravar impuestos a los productos alimenticios en estado natural o manufacturado, debe derogar aquellos regímenes provinciales y municipales que estén en pugna con el régimen de la ley convenio, debe suspender la participación de los impuestos de los municipios que incurren en incumplimiento de la ley, deben también establecer un régimen de coparticipación en favor de los municipios donde se garantice la remisión automática de los fondos y también se establezca una asignación en base a criterios objetivos de reparto. Y para la Nación establece nosotros la obligación de mantener el régimen de distribución que estatuye esta ley respecto de todos los gravámenes comprendidos en él, y también se debe garantizar, ¿no es cierto?, el Estado se debe garantizar la remisión automática y en forma diaria de los fondos recaudados. Esas son fundamentalmente las obligaciones que nacen y que no, que son simplemente comentarios que les hago muy rápidamente. Luego tenemos lo que se ha denominado el laberinto de la coparticipación, que es un trabajo realizado por, no sé si es contador, licenciado en economía, no sé, Aníbal Oscar Bertea. Si ustedes consignan en Google Bertea, laberinto de la coparticipación, les va a aparecer este cuadrito que aquí tengo, que pongo yo en esta filmina, es decir, es de fácil acceso. Si ustedes se ponen a analizar un poquito este cuadro, van a advertir, ¿no es cierto?, los porcentajes, cómo se van efectuando la distribución. Miren ustedes impuestos a las ganancias con impuesto de carácter directo. Ahí hay un 20%, miren Tanita, 20%. Sigámosla. ¿Y a dónde nos lleva esta límite? No, esta límite, o sea, que el 20% nos lleva acá, establece en definitiva que son de... a la previsión social, o sea, un 20% de lo que ingresa por ganancia va a la previsión social. Después tienen ahí un 10% que va directamente al Fondo del Conurbano Bonaerense. Después tienen aquí otro porcentaje de ganancia que va directamente para los ATN, o sea, es para la ayudas del Tesoro Nacional, que se realizan fundamentalmente en las provincias, y este es el porcentaje que va a la coparticipación bruta, que corresponde entonces al 60 y pico % de esos ingresos corresponde a la coparticipación bruta. De tal manera, ven ustedes cómo es realmente de ese 100% de impuesto a la ganancia, solamente el 60% va a la coparticipación bruta, de la cual nosotros hay una serie de exenciones que están aquí indicadas y que, bueno, si ustedes hacen lo que he dicho, van a poder ver y analizar con algún detenimiento este cuadrito que efectivamente lo demuestra este tema del laberinto de la coparticipación. Corresponde entonces, finalmente, que digamos dos palabritas con respecto al tema de la aduana. Nuestra Constitución establece expresamente, regula el tema de la aduana en el artículo 4, en el 9, en el 75 inciso 1, en el 126, y del artículo 9 al artículo 11, en donde ¿qué establece? En el 4 establece que los derechos de importación y exportación forman parte del recurso nacional. O sea, todo lo que ingresa por aduana son recursos que le corresponden al Estado nacional.
A su vez, el artículo 9 establece concretamente que aduanas puede haber únicamente aduanas nacionales, no puede haber aduanas provinciales. Lo cual se vincula nosotros con el 75 inciso 1, cuando establece la potestad al Congreso de la Nación de establecer la materia impositiva. Y el 126 prohíbe a las provincias establecer aduanas provinciales, que es lo que decía recién. De tal manera entonces que, y el 10 y el 11 establecen en definitiva la circulación interior. De tal manera entonces que las provincias no pueden establecer sistemas de pago, de peaje, etcétera, o de algún tipo de gravamen por el solo hecho de la circulación de las mercaderías. Distinto es cuando esas mercaderías están dentro de una provincia y ingresan en el mercado económico, en donde sí puede llegar a haber algún tipo de tributación, pero no por su traslado, por su transporte de un lado a otro, ¿no? Entonces, las tres grandes conclusiones que sacamos de la imposición normativa respecto de las aduanas son que ni el Congreso Nacional ni las directoras pueden establecer impuestos que afecten, traben o impiden la circulación territorial interprovincial. Es decir, los bienes son trasladados de un lugar a otro dentro del territorio nacional sin que puedan ser establecidos gravámenes de ninguna naturaleza, ya sea provinciales o ya sea nacionales. Pero las provincias, una vez que ya están radicados los bienes dentro de sus respectivas jurisdicciones, sí pueden establecer impuestos vinculados, ¿no es cierto?, con el comercio interno dentro de su propia jurisdicción. Y después, bueno, y esto es lo que yo les acabo de decir a ustedes, ¿no es cierto?, que los artículos entrados de una provincia a otra pueden ser grabados por el hecho del transporte exterior. Finalmente, el presupuesto. Acá hay una pequeña definición de presupuesto que les estoy consignando, donde se dice que constituye un cálculo anual previo y exacto de los ingresos para formar el Tesoro Nacional y de los egresos previstos que tenga el Estado-Nación. En otros términos, un poquito más sencillos, podemos decir que es la autorización máxima de gastos y una proyección de ingresos. Es decir, hasta cuánto se puede gastar y de dónde van a provenir todos esos ingresos. Y es lo que se pretende, de hecho. El presupuesto está regulado en la Constitución, son distintas cláusulas de la Constitución que lo regulan, fundamentalmente está regulado en el artículo 75, en el inciso 8 y en el artículo 100, inciso 6. En el artículo 8 se establece, ¿no es cierto?, la obligación que tiene el Poder Legislativo anualmente, conforme a las causas de inversiones públicas, y aprobar o desechar la cuenta de inversión. De manera entonces que la aprobación de un impuesto está a cargo del Poder Legislativo. A su vez, el artículo 100 establece que la elaboración de ese presupuesto, del proyecto de presupuesto, va a estar a cargo del jefe de gabinete de ministros y que previamente debe tener un acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo. De tal manera entonces que nos lleva a establecimiento de estas etapas para el procedimiento del dictado de un presupuesto. En primer lugar, se debe proceder a su elaboración, luego a su sanción, posteriormente su ejecución y finalmente al control de dicha ejecución. Con respecto a la elaboración, cabe señalar que la misma comienza, conforme lo establece el artículo 100, inciso 99, inciso 6, se inicia por parte del jefe de gabinete de ministros, quien debe presentar a todos los ministros un informe en donde está la elaboración del presupuesto que piensa realizar, lo cual produce en nosotros una situación de debate en el marco de los ministerios, y luego de ese debate se procede a efectuar un acuerdo por parte de todos los ministros respecto de ese presupuesto, se crea un acuerdo de todos los ministros del presupuesto. Luego de que todos los ministros están de acuerdo con el presupuesto, debe ser aprobado por el Poder Ejecutivo, y una vez que está aprobado por el Ejecutivo, le corresponderá al jefe de gabinete de ministros enviar ese proyecto de presupuesto al Congreso de la Nación, el cual procederá a aprobarlo por el mismo procedimiento de reformulación de las leyes, es decir, entra por la Cámara de Origen, que corresponde que sea la Cámara de Diputados, y luego pasa a la Cámara de Senadores, siempre requiriendo, ¿no es cierto?, la mayoría absoluta de los miembros presentes para su aprobación. De esta forma, entonces, queda establecida la elaboración del presupuesto, la sanción que se la acaba de aplicar, luego viene la etapa de la ejecución
de ese presupuesto, que está a cargo fundamentalmente del jefe de los ministros, del jefe de gabinete, conforme las partidas y se ha realizado, y las actividades de control están a cargo, ¿no es cierto?, de órganos de control específicos que han sido establecidos a los fines de llevar adelante dicha tarea. De tal manera, entonces, hemos hecho un bosquejo general y amplio respecto de las potestades tributarias, económicas y financieras que tiene el gobierno federal en su enclave constitucional. De esta forma, entonces, quedo a disposición de ustedes respecto de las preguntas o de las inquietudes que puedan llegar a tener, que me las pueden formular, obviamente, a través del envío de un chat, de comentarios, a los fines de yo poder contestar las mismas. Nada más. Uy. ¿Cómo hago para ver las preguntas, chicas? Para ver las preguntas que me quieran hacer. Ah, todavía. Tiene que apretar chat, que no sé por qué acá no le para chat. Ahí está, ese es el chat. Bien. No, profe, le habilitamos el micrófono a que No les gusta hablar. Ah. O sea, generalmente no, si le habilitas el micrófono no te hablan. ¿Hay algún alumno inscrito? ¿Cómo me fijo si hay alguno todavía está? ¿Hay chicos todavía? Son ellos de nadie. Ah, cierto que los vimos antes. Me comen mi sala. Sí. Bueno, ahora vemos. Ah, listo. Bueno. Muy bien, ha sido un gusto, chicos. Hasta la próxima videoconferencia, éxitos en el parcial y espero que les vaya bien. Hay una pregunta. La página. No.
Bueno,